Siempre un placer hablar con nuestro amigo periodista especializado en petróleos, editor de Petroguía, Andrés Rojas Jiménez. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Un saludo para ti, Pedro, tus oyentes y tu equipo de producción. Mira, últimamente he tenido que viajar Margarita y entrevistar a mucha gente también aquí en Caracas. Acabo de tener la gente del Humboldt y siempre me acuerdo de ti, que tú eres un viajero y impulsas también el turismo nacional. Así que siempre te sigo en las redes y siempre todos los fines de semana. Tú no paras, tú estás en todas partes y con la familia, los amigos. Así que te felicito por esa actividad de turismo nacional. Vale, gracias, Pedro. Bueno, lo que pasa es que tú sabes que eso bueno, es mi pasión, ¿no? Viajar. Y yo siempre digo que, bueno, que yo vivo para eso, para estar viajando, pues. De verdad que me gusta desde pequeño. Creo que se lo debo mucho a mi mamá. Muy bien. Pero lo interesante es que, bueno, tú estás en el negocio petrolero, bueno, el que lo sigue, y sabes que este también es un productor de divisas, que es importante para el país, se nos abren las puertas para recibir turismo internacional, y creo que tenemos que estar preparados para ello, ¿no? Totalmente. Bueno, digamos, se han hecho esfuerzos, Pedro, pero sin lugar a dudas el petróleo es y sigue siendo la principal fuente de divisas de este país. Es decir, incluso en términos, es decir, todavía se está lejos de una captación importante como para que uno, para que, digamos, represente un punto medular en lo que tiene que ver con la oferta de divisas, como uno lo puede ver empezando por países como es el caso de España o en América Latina como lo tiene México o lo tiene nuestra vecina Colombia, ¿no? Entonces, digamos, es importante, pero pensar que el turismo va a jugar un rol fundamental en la generación de divisas en el corto plazo, creo que luce bien cuesta arriba todavía. Correcto. Bueno, sobre el mundo petrolero, también llama la atención lo que está pasando en el cambio climático y que la ONU dice que, bueno, que pasamos de una época de que estaba el calentamiento global a una época de global melting, de derretimiento del mundo y que se puede salvar, pero yo veo que le echan la culpa todo el tiempo a los combustibles fósiles y yo creo que es uno de los factores, porque hay distintos motivos por lo que se está, que ha cambiado y está cambiando el clima en distintas partes del mundo, pero me interesaría mucho tu opinión. Mira, Pedro, más que yo me diría, tú sabes que yo siempre pienso mucho más en el corto plazo que en esos temas que, digamos, que son importantes, pero que no están como en la agenda más cercana. Y en la agenda más cercana, dentro del ámbito petrolero, está lo que está ocurriendo con en la economía china. Casualmente, ahorita revisando la prensa internacional, hay una nota interesante que publica The Economist a propósito de las implicaciones que tiene porque fíjate, mientras vemos presiones inflacionarias en Europa y en Estados Unidos, en China está ocurriendo todo lo contrario, lo que llaman la deflación, que es cuando los precios caen y la gente se inhibe de consumir porque asume que el precio mañana va a estar más barato que lo que tú tienes hoy. Y a eso súmale signos de la desaceleración de la economía china, es decir, todos los economistas estaban augurando un repunte del 10%, sobre todo cuando China salió el año pasado de lo que era la política de de extrema restricción por las secuelas del COVID, y lo que estamos viendo es un crecimiento que a duras penas llega a 3%, que eso para una economía como la China es muy bajo, y eso tiene unas implicaciones muy fuertes en primer lugar, tomando en cuenta que debido a las sanciones todavía China sigue siendo el principal receptor del petróleo venezolano, y en segundo lugar por la repercusión que eso pueda tener en el precio del petróleo mundial y por consiguiente en el petróleo Sí, venezolano. Entonces, una pregunta, Andrés, ya va. El petróleo que produce Chevron va a los Estados Unidos, que el otro día tú mismo me mandaste la información que estábamos ya en número 6 exportador. ¿De dónde proviene el resto de ese petróleo que somos el mira, número uno para China? Mira, bueno, primero porque recordemos que básicamente ese petróleo que recibe Chevron, que es apenas, no llega todavía ni siquiera al 20% de las exportaciones venezolanas. Es decir, Venezuela se ha logrado posicionar como un importante suplidor nuevamente de petróleo en los Estados Unidos, ya está en el puesto 6, con la data hasta mayo, que ver qué pasa con la data de junio,
pero todavía cuando uno ve la composición de las exportaciones petroleras venezolanas por el orden de los 700.000 barriles, estamos hablando de que predominantemente van hacia China. Entonces, ¿de dónde proviene ese petróleo? Bueno, recordemos que solamente 2 empresas mixtas son las que están vinculadas con Chevron. Hay más de 30 empresas mixtas. Está el caso de Petromonagas, está el caso de Petrocedeño, está el caso de Petrozamora, es decir, hay tanto en el occidente como en la faja del Orinoco que suplen el resto de la oferta. Entonces, China sigue siendo el principal receptor de ese petróleo en este momento. Entonces, cualquier cosa que le pase a la economía china, indiscutiblemente que le va a repercutir negativamente desde el punto de vista de comportamiento de desaceleración o en la caída del petróleo, tanto en las cuentas en divisa, o que tanto en en el mercado cambiario, y va a tener su incidencia, por supuesto, en el comportamiento de la economía. Es decir, por mucho esfuerzo del sector no tradicional, que es importante lo que está haciendo, sigue siendo, aún con lo delicada de la situación petrolera venezolana, este país sigue marcado por la influencia del petróleo. Claro, definitivamente. Mira, y te pregunto porque estos días todo lo que es la fabricación de vehículos electrónicos EV cayeron, porque también baja la economía china, bajan las ventas. Por ejemplo, Tesla dice que tuvo que bajar los precios en China para aumentar esa producción. Sin embargo, bueno, le dieron un upgrade, lo que sea, pero no han logrado colocar esos vehículos electrónicos como que es lo que va a salvar al mundo. No están comprando la noticia. ¿Qué opina? Mira, fíjate que el tema de los vehículos eléctricos, casualmente, en días pasados hubo un encuentro de la gente de Toyota con periodistas venezolanos y abordábamos mucho ese tema, ¿no? Fíjate que en el caso venezolano se plantean cosas tan prácticas, aspectos como ¿dónde vas a enchufar? Es decir, yo tuve oportunidad en Dinamarca de ver cómo se enchufa un vehículo eléctrico y me hice la pregunta de cómo operaría eso con todas las fallas eléctricas que hay, ¿no? Entonces, implica el desarrollo de los vehículos eléctricos una serie de aspectos desde el punto de vista de logística que no todos los países están preparados de buenas a primeras para implementarlo, bien sea por todos esos aspectos de logística en sí, más todo lo que tiene que ver con suministro de manera permanente, de manera confiable. Obviamente en los países industrializados ese tema lo tiene mejor resuelto que en países como el caso de América Latina o África, ni hablar de África. Entonces, en ese sentido, las limitaciones de pensar de que los vehículos eléctricos de buenas a primeras van a desplazar a lo que tenemos actualmente con el uso de combustibles líquidos provenientes de hidrocarburos, luce cuesta arriba, ¿no? Y digamos, esto no es que lo digo Andrés Rojas, que se le ocurrió, sino que es un poco lo que está en la agenda de la prensa económica internacional, es lo que está en la mente de las ensambladoras y en buena medida parte de la repercusión de lo que están viendo los resultados tiene que ver con eso. Es decir, todavía falta mucho por avanzar como para pretender que de buenas a primeras estos vehículos van a desplazar. Y en el caso venezolano, pues... Bueno, para nada. Para nada. Mira, también sobre el mercado petrolero internacional, los precios han estado como lo que se llama un trading range, un rango de precios que va desde los 77 a $83. Estoy hablando de West Texas por dar alguno de tantos que existen de indicadores. Y ponme al día también con el precio del crudo venezolano y está estancado. Y cada vez dicen, bueno, no se sabe si es que hay crecimiento económico internacional. Recuérdate que como indicador el precio del petróleo es muy difícil porque depende de muchas cosas, el precio del dólar, de la oferta, demanda, el problema geopolítico, pero ponnos al día, por favor. Mira, fíjate que en el caso, bueno, te comentaba anteriormente lo del tema de China, pero fíjate que en el caso del crudo Merey, que es la referencia internacional para el caso de Venezuela, el más reciente reporte del Ministerio del Petróleo que entrega a la OPEP indica que el mes pasado, es decir, estamos hablando en el mes de julio, la cotización estuvo en $63 por barril.
ahí estamos hablando de prácticamente $20 menos que la cesta OPEP, y la cesta OPEP está muy referenciado por el peso que tiene Arabia Saudita y a su vez, por supuesto, está muy cercano a la cotización que puede ser del Brent, ¿no? Y ese precio de $20, ese diferencial hacia la baja, en el pasado llegó a ser solo de $10. En este momento, digamos, obviamente hay unas características del petróleo venezolano, que petróleo pues de mayor densidad, es más pesado, pero además incide pues todo el elemento, por un lado el tema de las sanciones, que a Venezuela le cuesta pues obviamente comercializar su petróleo, y por otro lado tiene que ver con las propias características de los descuentos, que aun cuando en PDVSA, sobre todo después que se hizo todo revelación del escándalo de corrupción que en marzo pasado, pues obviamente los contratos que se están otorgando tienen que ofrecer un incentivo. A eso agrégale un factor adicional, y hablábamos justamente del mercado chino, y es que, digamos, tienes a Rusia compitiendo muy fuertemente en el mercado. Por decirte algo, Pedro, el petróleo ruso, que casi tiene debería en condiciones normales tener una cotización muy similar al Brent o al petróleo de Arabia Saudita, pues se está cotizando incluso más barato que el crudo venezolano, siendo un mejor petróleo. Entonces eso te revela pues lo agresivo que están haciendo los rusos por competir con su petróleo en un mercado como es el mercado chino. Entonces, y hay que ver, digamos, qué pueda pasar. Por eso te hacía referencia a los signos preocupantes que en este momento está mostrando la economía china y las consecuencias que eso pueda o no tener sobre el mercado petrolero. Sí, pero llama la atención también de que a pesar del recorte de suministro ruso para Europa, que tengamos entonces que el crudo no se haya disparado, sino que se mantenga estos precios. ¿Quién está dando la demanda? Bien, bueno, tienes el caso de Brasil. Primero tienes una serie de países. Bueno, tienes varios miembros de la OPEP que no necesariamente están cumpliendo las cuotas de recorte que se comprometieron. Después tienes el rol relevante que está teniendo Brasil en incremento de producción y exportaciones. Tienes el caso de Guyana, que está siendo resaltado. Hay varios países de Asia Menor que también están jugando un rol fundamental. Entonces, más bien fíjate que lo lamentable de la situación petrolera venezolana, con todos los problemas internos y externos, sobre todo vinculados a las sanciones que tenemos, es que en otro contexto Venezuela estaría siendo relevante, como ocurrió cuando la guerra del Golfo a principios de los 90, pero en este momento no lo es, justamente por lo limitada de la producción, y ese rol pues lo está teniendo países como Brasil o incluso Guyana con su incipiente producción, pero está siendo relevante dentro de las expectativas y dentro de la mira internacional, y a eso hay que agregarle países del Asia Menor. Excelente. Bueno, Andrés, se me acabó el tiempo lamentablemente, siempre un placer hablar contigo. Ojalá la próxima vez. Mira tu programa, que nos lo recuerda, dice que el claro, sí, bueno, bueno, es 2+2 en Unión Radio Noticias. En el caso de Caracas es 90.3 FM, de 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, con Ginette González. Claro que vamos, sí, con nuestra vamos a cumplir, por cierto, la semana que viene ya cumplimos 3 años al aire, Pedro. Bueno, ¿y dónde nos va a invitar? ¿Dónde? Mira, sabes que lo vamos a celebrar en Barcelona. Aceptamos una invitación que la gente de Unión Radio en Barcelona, todo ese equipo que está allá, siempre ha sido súper receptivo, y bueno, nada, se nos ocurrió por qué no hacerlo y salirnos un poco de la rutina caraqueña, y lo vamos a transmitir el viernes 1 de septiembre desde Lechería. Yo sabía que no se iban a evitar esa invitación, pero queda pendiente, Andrés Rojas Jiménez. Vale, perfecto. Un buen abrazo. Vale, gracias a ti, Pedro. Andrés Rojas Jiménez, 6:42 minutos. Escuchemos este temazo de Elton John con